Hola, muy bienvenidos a una nueva semana política en El Mostrador. Hoy vamos a conversar de política, por supuesto, con una cientista política, Carolina Garrido. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá y por supuesto con nuestro editor Boris Besama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vámonos en materia al tiro. Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, como en todos lados del mundo se llama, ¿no? Pero aquí en Chile que nos gustan buscarle nombres raros, la vuelta al gato, ¿no? Se llama Convención Constitucional. Carolina, me gustaría que habláramos de los escaños reservados para pueblos originarios, que habláramos de los independientes y si van a tener espacio o no, que hablemos del reglamento de esta Convención Constitucional y su importancia, desde cómo funcionar, cómo llamar gente para escucharla, y si va a haber o no una votación final de 2/3 o solo punto a punto. Es decir, la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente nos puede dar mucho tema, pero como no tenemos mucho tiempo, vámonos al callo. Pueblo originario, hoy día está enredado. La comisión mixta no llegó a un acuerdo como se esperaba, exacto, o esperaban algunos, otros no, y va a la sala del Senado, tiene que ir también a la sala de la Cámara de Diputados. Hablemos un poco de eso, porque tiene que ver con este país plurinacional que tenemos, pero que no está reconocido constitucionalmente. Exactamente, bueno, como tú bien dices, esto está súper enredado porque el objetivo de la comisión mixta es que se llegue a acuerdo entre las partes, que en este caso es la oposición y el oficialismo, y efectivamente no hubo acuerdo, y lo que se aprobó es la propuesta de la oposición, que no es la misma que se perdió en el Senado. Y ahí hay un problema, porque esa propuesta, que se buscaba que fuera el consenso, no es una buena propuesta, por varias razones, pero principalmente por el padrón. De hecho, los pueblos indígenas, particularmente la diputada Nullao, ha sido una de las voces bien críticas de esta propuesta, y es que se está exigiendo que se arme un padrón donde se le pida a la gente que haga ciertos trámites para poder ser parte de ese padrón. Y eso en el fondo ya es una discriminación. Nosotros y nosotras no hacemos ningún trámite, hay inscripción automática. Ellos van a tener que hacer un trámite para poder entrar a este padrón, ante notario, etc. Entonces eso ya es algo que de hecho los organismos internacionales no recomiendan hacer. No debería haber ninguna distinción en la inscripción a este padrón entre pueblos originarios y las personas que votamos en el otro padrón. Entonces eso ya es un problema. ¿Y cuál sería el criterio si no hay padrón? Autoidentificación. Ya. En el momento de la votación. Exactamente, tú llegas ese día a la urna y tú defines si te autoidentificas como mapuche o indígena, etcétera, y tú votas. Y si en el proyecto los que querían esto, sí, el que se autodefine, por ejemplo, como mapuche, vota por el escaño reservado. Exactamente. Y no vota por vota por la otra elección. Perfecto. Exactamente. Ya. Sí. ¿Y eso no prosperó o prosperó? No prosperó, la autoidentificación se perdió, entonces la oposición hizo otra propuesta pensando que iba a llegar a acuerdo con la derecha, que es esta mala propuesta del padrón, pero ¿Y la base del padrón para elegir los consejeros de la CONADI o no tiene nada que ver con ese padrón tampoco? Sí, está también relacionado, pero no solamente es ese criterio, se definieron otros más. Ya. Lo relevante es que se le está exigiendo a los pueblos indígenas un trámite que nosotros no tenemos que hacer. Contra el tiempo, por supuesto, el CERVEL tiene que ver ahí cómo lo va a implementar, es bien complejo. Y lo otro que también es muy importante tiene que ver con los escaños. El número de escaños y si eran supranumerarios o no. Supranumerarios que sean sobre los 155, ¿verdad? Que ya están establecidos. La derecha no quiere ni un escaño supranumerario. La propuesta es que sean 15, todos dentro de los 155. Como no se llegó a acuerdo, la oposición propuso que fueran 18, 9 dentro de los 155 y 9 supranumerarios. Entonces por eso no hubo acuerdo, porque la derecha no quiere ningún tipo de escaño supranumerario. Y tú que eres experta en estos temas electorales, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué la derecha quiere eso y la oposición quiere que sean sobre los 155? Mira, los organismos... Yo he escuchado que tiene que ver con el tema de la proporcionalidad de los elegidos, digamos, que rompe la proporcionalidad y se vuelve binominal. Sí. O sea, eso es un argumento electoral, pero depende mucho de qué distritos tú saques los escaños. Por ejemplo, si tú vas a sacar este escaño de un distrito chiquitito como Arica, donde se eligen 3 personas, tú sacas 1 y te queda un distrito de 2. Y eso claro. Todos sabemos los efectos que tiene eso. O incluso en otro distrito, un distrito de 5,
Si tú ya sacas un escaño, te queda 4, esos 4 tiene efectos mayoritarios. De hecho, en la literatura, un escaño de 6 o 7 sigue siendo considerado un escaño, un distrito chico. Nosotros en Chile tenemos distritos chicos. Entonces, y eso tiende a favorecer a las fuerzas más grandes, a los partidos más grandes. Por lo tanto, es más difícil que entren independientes, gente que no tiene arraigo territorial, gente común y corriente, los partidos más chiquititos. Entonces, obviamente tiene un efecto. Pero además, hay un elemento simbólico histórico. Los organismos internacionales han señalado que los escaños de los pueblos indígenas no tienen que mezclarse, por así decirlo, con el sistema electoral en el cual nosotros elegimos a las personas que no son indígenas. Y lo que nosotros estamos haciendo con esto no supranumerario y sacar escaños y con el mismo sistema es de alguna forma mezclarlo. Y por un tema simbólico histórico no deberíamos hacer eso. Entonces, por eso la propuesta de la oposición, que fue hecha con los pueblos indígenas, tenía la propuesta de que fueran supranumerarios. Yo tengo la impresión de que la derecha, en base a un cálculo electoral, porque yo también los hice, y uno ve que cuando saca escaños dentro de los 155, considerando con todas las precauciones, uno puede hacer simulaciones con los datos del 2017, y los que más, entre comillas, perderían escaños es la oposición. Entonces puede que haya un cálculo electoral ahí, de que por eso no quieren que sean supranumerarios y que sean internos, porque puede que haya un cálculo de que eso los puede beneficiar a ellos, sobre todo si van unidos. Y la oposición dividida en 3, 4, anda a hacer tú cuántas listas. Ya vamos a llegar a eso porque tiene que ver con lo de los independientes, pero ya, sí. Para entender bien eso de los escaños reservados, entiendo la postura de la derecha, que entiende que mientras sean dentro de los 155 puede sacar ventajas electorales o puede perjudicar a la oposición. Pero ¿en qué influye que sean 15 como quiere la derecha o 20 y tantos como quiere la oposición y que se ha negociado, si no me equivoco, en 18, que es el número que se está negociando? ¿En qué influye el número? En el porcentaje de pueblos, de personas de los pueblos originarios que existen en el país, y eso también es otra recomendación de los organismos internacionales. Bueno, uno ahí puede discutir, pero de acuerdo a los datos que tenemos en Chile, al INE, los pueblos indígenas son aproximadamente entre un 12,5, 12%. Es el último censo, entiendo que es. Exactamente. Y si uno aproxima, deberían ser 22, 20 escaños. Esa era la propuesta de la oposición. El 15 escaños o menor a eso es, de alguna forma, subrepresentarlos. Entonces, esa es la única razón. Yo no entiendo muy bien por qué la derecha propuso 15, porque claramente eso no es... 15 de los 155 no corresponde al porcentaje. ¿Por qué querría la derecha subrepresentar a los pueblos originarios? No lo entiendo, por eso se lo pregunto a una experta. ¿Por qué querría que gana la derecha en subrepresentarlos? La oposición entiendo que quiere representarlos de acuerdo a la proporcionalidad que da las cifras del censo. ¿Por qué querría subrepresentar? Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien. Mi impresión es que debe haber algún tipo de cálculo que ellos tienen, que yo no tengo, y no sé, me encantaría leerlo, pero yo creo que hay algún tipo de cálculo de que el ingreso de los pueblos indígenas podría perjudicarlos electoralmente, en el sentido de que, no sé, de los 20 escaños, 18 escaños, estarán calculando que la mayoría serán indígenas de oposición. No sé, como que estoy pensando en un tema más electoral. Es bien dudoso. Por supuesto que sí. O sea, Araucanía, la votación es de derecha. La votación más alta de la derecha la tiene la Araucanía, ¿no? Mira, nos pasó con la discusión de la paridad. Las mujeres somos todas distintas, hay de derecha, de izquierda. Los pueblos indígenas también, son súper heterogéneos. Entonces, yo no... Puede ser un prejuicio. Puede ser un prejuicio, sí. Y Boris, tú que llevas al dedillo la tramitación parlamentaria, ¿en qué va esto? ¿Y cuáles son los pronósticos? A ver, tenemos hasta ahora yo creo que una situación extraña, compleja, porque no se avanzó ese día que se quedaron como hasta las 5 de la madrugada, que fue el día lunes, la comisión mixta. La comisión mixta. El único que sacó una votación 6-4, pero totalmente dividida, la derecha alineada, la oposición alineada, pero no... ¿Y en qué consistió esa votación? En que se dice que van a ser 18 escaños, pero 18 supra, o sea, fuera de lo que son estos 155, los otros 9 también incluidos. Entonces, sí, 9 incluidos y 9 fuera de los 155, claro, sumándose los 155. Pero además el padrón, lo que decía Carolina, que yo creo que ese es un punto muy importante, porque lo que hizo la oposición fue ceder. Entonces yo creo que cometió un error político grave, porque pensó que si yo le entregaba de inmediato al padrón, que era igual un conflicto que ahora se generó con los pueblos originarios, pues ellos dicen, ¿por qué nos están discriminando a nosotros? Toda la razón. Pero ellos dijeron, bueno, negociemos con esto y tengamos entonces los 18, y la oposición le dijo no. Quiero decir, el oficialismo le dijo, no, nosotros no vamos a aceptar esto, y le votó en contra la propuesta. Es decir, el oficialismo no ha cedido nada, siguen con 15 y ganaron el padrón. Entonces,
Por eso acá el error habría que ver, y eso es, ¿a quién se le ocurrió hacer el tema del padrón? Y según Carolina parece que tenía mucha más información, pero había... Entonces, ya voy a volver a la Sí. Carolina, pero entonces eso fue durante la comisión mixta, se votó a la hora nona, Sí. hubo esta sesión de la oposición de que sea por padrón, reducir de 20 y tantos a 18, 9 y 9, 9 dentro de los 155 y 9 fuera, Sí. y la derecha igual no quiso, se votó. Y Y votaron en ganó contra. la Y oposición, ganó la oposición. porque tenía más miembros en la claro. comisión mixta. Y ahora tenemos que ir a la Pero sala. es que eso es. ¿Y ahora qué falta? Tenemos que ir a la sala del Senado y a la sala de la Cámara de Diputados. Y Eso ahí- significa que tienen que votar todo. La sala es cuando votan todo, cuando votan todos los parlamentarios, por cada una de ellas, Senado y Cámara, pero lo que se proyecta es que acá no vamos a tener, hasta ahora, no hay solución, no hay acuerdo. Y el punto como ¿Y tenemos... cuándo se votaría? Y tu pronóstico es malo. No Es negativo. ni siquiera reservado. Es malo. No, es malo, Se es malo, perdería. claro. Se No perdería. habrían El problema escaños- es que sí. Oye, no habrían escaños reservados. No habrían ¿Y cuándo se votaría? Porque ya no hay tiempo. No, ¿Cuándo? esto es el máximo el próximo lunes. Yo creo que mañana vamos a tener una votación en la Cámara y la Jueves. próxima semana sería en el Senado. Es decir, mañana jueves en la Cámara Sí. y entre el viernes y el lunes, Y el en el lunes Senado. en el Senado. Y tu pronóstico es malo. Es negativo. Carolina, ¿cuál es la consecuencia política de lo que ocurriría si es real lo que menciona Boris? Si, a menos que haya, un cambio de última hora, todo indica, por lo que señala Boris, que no va a haber escaño reservado al pueblo originario porque no va a haber acuerdo en el Congreso. Esto, cuando digo en el Congreso, en el legislativo, porque el gobierno también es legislador en esto, Sí. es un colegislador. Y en eso aprovecho de preguntarte, ¿cuál ha sido el rol del gobierno? Primero. Segundo, ¿cuál es el efecto de no tener escaños reservados? Bueno, primero yo comparto el diagnóstico. Yo creo que aquí la única opción de que haya escaños reservados es que la oposición termine abriéndose a la propuesta de la derecha que no se ha movido ni un ápice, y yo tengo la impresión de que deben asumir de que para ellos y su electorado no tiene ningún costo. El costo de que no existan escaños reservados es para la oposición, es para la gente de izquierda, de centro izquierda, que votó por el apruebo y que quiere una nueva constitución. Porque lo relevante no solamente son los contenidos que uno discute en la Constitución, sino quiénes lo discuten. Por eso era tan importante la paridad, por eso es tan importante que entraran personas no solamente que militen en partidos, y ahí estos independientes que no militan. Y por cierto, si es que vamos a hablar de este nuevo pacto social, es un mínimo de que estén sobre la mesa también, sentados tomando decisiones, los pueblos indígenas. El costo de esto, primero, es que... Estamos hablando de más de 2 millones de personas Exactamente. que conforman los pueblos originarios. Exacto. Entonces estamos hablando de una convención constitucional que claramente va a ser menos representativa de la sociedad, porque los pueblos indígenas son parte de la sociedad chilena. Entonces tenemos una convención menos representativa. Eso, no tengo dudas de que puede afectar la legitimidad, puede afectar la participación de las personas, y yo creo que si es que alguien se lleva el costo de esto, yo no tengo dudas que es la izquierda. Yo creo que el electorado a la derecha probablemente, que es el cálculo, no estoy segura, pero el cálculo que ellos están haciendo es que para ellos no tiene ningún costo. Yo creo que por eso no se han bajado ni un ápice, y según yo, que he seguido bastante las discusiones en el Congreso, no veo un ánimo de avanzar. De hecho, todo lo contrario, el senador Galilea de RN dijo en la comisión mixta de que él encontraba insólito que todo el país básicamente, y ellos, los legisladores y las legisladoras, estuvieran básicamente como agarrados del cuello de un grupito tan pequeño de personas con los pueblos indígenas. Entonces yo creo que aquí no hay voluntad política, y por eso creo ¿Y que... el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Ha tomado palco o ha estado metido en la tramitación? Yo tengo entendido que han estado un poco más involucrados que en otros proyectos. En la paridad no estuvieron nada involucrados, salvo para pararla en ciertos momentos bien importantes, pero acá yo creo que han estado bien alineados con esta propuesta de no moverse... De la derecha. Sí. Bueno, gobierno de la derecha. Pero Exacto. pero es que podría haber estado tomando palco. No, ha estado más No, No, involucrado. Carla creo que sí. Rubilar ha estado, yo creo que ahí. Involucrada. Sí, Ya. sí, han Sí. estado ahí. Oye, última cosa respecto a este tema. Yo creo que ha sido muy claro lo que hemos conversado, el panorama. La experiencia internacional, Carolina, respecto de cuando se han elaborado constituciones o normas muy importantes que también afectan a los pueblos originarios, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha organizado? Mira, hay de todo. Hay países como Bolivia u otros que sí han asegurado que los pueblos indígenas estén presentes en el órgano constitucional, y hay otros que no.
Eso depende muchísimo de la realidad de cada país, de quién esté gobernando y por lo tanto cómo se impulsan los cambios. Entonces, hay de todo. No te podría decir la mayoría los ha incluido, otros no, porque también depende qué tan relevante es la participación y el porcentaje de pueblos indígenas en los países. Entonces, hay de todo. Pero considerando la realidad latinoamericana, cada vez más han tomado espacio que no solamente los pueblos indígenas estén representados en este tipo de órganos, sino también en la política, es decir, que existan los escaños reservados, por ejemplo, para elegirlo y que estén presentes en el Congreso. Eso ha avanzado bastante en América Latina y hay muchos países que lo tienen. Y en países que nosotros nos gusta compararnos, más que comparar, queremos ser parecidos, más que comparar, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, claro, que tienen gran cantidad de tienen escaños reservados. Tienen escaños. Exactamente, sí, Ya. tienen. Y no solamente en su órgano cuando alguna vez discutieron la Constitución, lo tienen para el Congreso, que es lo que uno mira. No solamente uno cuando vimos la paridad y todo, uno no solo mira los órganos constitucionales, uno ve las reglas que tienen para elegir el Congreso, sobre todo, que son bien parecidas para elegir el órgano constitucional. De hecho, en Chile nos pasa eso, tenemos el mismo sistema electoral para elegir diputados y diputadas, pero como entendemos, y también lo entendieron hacia otros países, que ese sistema tal cual no es lo suficientemente representativo, uno siempre hace modificaciones. La paridad, independiente, y eso pasó en otros países. Entonces, por eso no se entiende un poco en Chile que no avancemos si lo que estamos buscando con modificar el acuerdo, que es lo que dice la derecha, es que el órgano sea más representativo y esté O sea, el acuerdo gente... se puede modificar con un acuerdo. El acuerdo político es un acuerdo político, se puede modificar con otro acuerdo. Sí. Malas noticias respecto, entonces, lo que estamos escuchando respecto de los escaños reservados para los pueblos originarios, malas noticias. Bueno, quedan algunas horas para que ojalá haya un cambio, ¿no? Y resulte tener escaños reservados y en las mejores condiciones, más representativas. Cuando digo mejores condiciones, en las condiciones más representativas, ¿no? Exacto. Vámonos al otro tema que es importante respecto de la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente. Los independientes. ¿En qué estado está la tramitación de la ley de los independientes, Boris? Sí, eso ya es ley. Ya, afortunadamente es ley, ya se redujo el patrocinio de los independientes. Antes era un 0,4% del distrito, de la votación del distrito donde una persona se quería presentar. Hoy día es 0,2%. Explica eso, se Por bajó ejemplo, el porcentaje, pero en términos prácticos. Sí, habían 2 millones de votos. Carolina, tú eres buena para los números, pero si 2 millones, el 0,2 debe ser 400 votos. Claro. O 4.000, no sé. Entonces se redujo ese número de patrocinadores. Es Y decir, eso para que Sí, correcto. una persona pudiera ir de candidata, una persona necesita el 0,2 de la votación de la que se votación sacó en ese el distrito distrito. en la última elección. El apoyo de esa gente, y entiendo que otras modificaciones y lo que ya otro no hace era, falta ir a la notaría, no hay sino que ir a que la puede ser notaría, online. especialmente hoy día que estamos en esta fase de Es COVID. decir, estas 400 personas pueden darte Online. el apoyo online si que Electrónico. fuera ese el número. Sí. Eso y fue eso súper para positivo. una persona. Sí. ¿Y qué pasa con las listas? Ahí yo creo que ese fue el ¿Pueden problema. constituir listas? ¿Pueden hacer pactos y subpactos? O sea, para hacer pacto tienes que estar dentro de un partido. O sea, si tú Ya, pero eres ya hemos ido a candidato, partido, pero como independiente. como independiente no puedes hacer pacto. Es decir, la ley no aprobó los pactos. no lo aprobó y eso significó Pero puede entonces, haber pacto entre independientes. Sí, entre Ya, independientes. puede haber entre pacto entre independientes pueden haber, pero no entre independientes y partidos. Entonces, Perfecto. por ejemplo, hoy día tenemos una declaración que acaba de salir de Agustín Esquella, que se presenta por el partido, o sea, independiente, apoyado por el Partido Liberal, pero él dice que fue insuficiente todo lo que fueron las normas que lo obligó a tener que hacer esto. O sea, ir por un partido finalmente, porque lo otro no tiene ninguna posibilidad de avanzar efectivamente y ganar. Es decir, la norma ya fue aprobada, pero por lo que tú mencionas es deficitaria. Totalmente. Porque no permite pactos de listas de independientes con partidos. Con partidos. Y los independientes solo no tienen oportunidad, tienen que conformar listas. Y las listas no pueden hacer pactos o subpactos con partidos. ¿Qué limitaciones significa en la práctica política eso, Carolina? En la práctica es que un poco son dos cosas. Uno, tú lo mencionabas. Efectivamente hay distritos en los que va a ser muy difícil que los y las independientes logren juntar las firmas, independientes que sean electrónicas, como sea. Una persona solamente puede patrocinar una candidatura independiente. Entonces es finito el universo. Entonces ya es difícil. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si tú no permites que las listas de independientes puedan hacer pactos con los partidos, las que quieran, tú estás fomentando la dispersión. Ya vamos a tener listas de partidos,
Y además, ya sabemos que van a haber listas de independientes que no van a poder unirse, si es que quisieran con los partidos. Entonces ya no está, cuando uno habla, por ejemplo, la discusión que ha surgido la última semana, en cuántas listas va la oposición, que en 2, que en 3, uno ahí no está contando las listas de independientes, que probablemente son independientes, en general, no todas, pero la mayoría que se está organizando son independientes que quieren cambios, que quieren una nueva constitución. Gente de perfil centro-izquierda. Exactamente, que quiere cambios, quiere nueva constitución. Por lo tanto, definitivamente no son del rechazo. No son del rechazo. Son independientes, entonces, no neutrales. Entonces, cuando uno habla son independientes por el apruebo. Entonces, cuando uno habla de la dispersión, de lo difícil de lograr los 2/3, ya no podemos hablar solo de las 2 o 3 listas de oposición. Hay que sumarle la 4ª, la 5ª o la 6ª que va a haber de independientes. El problema de eso es que los votantes y las votantes son un grupo también que es finito, no es infinito, se va a dispersar la votación y mientras más tus listas haya, tienes menos probabilidades de obtener escaños. Y la derecha que va a ir unida, que es la que no quiere cambios por el rechazo, va a tener más probabilidades de obtener escaños y por lo tanto va a ser mucho más difícil para la oposición, o más que oposición, para las fuerzas transformadoras, por así decirlo, poder llegar a los 2/3. Entonces tiene un efecto práctico de dispersión y por lo tanto de obtención de escaños que es muy importante. Es decir, el no permitir pactos o subpactos de independientes con los partidos beneficia al voto más duro de derecha. Probablemente. Y en este caso yo diría muy seguramente. Digamos. Y entonces esto fue un triunfo de la derecha que no se lograra aprobar esta posibilidad de hacer pacto o subpacto de independientes con partidos, porque entiendo que la oposición quería o tampoco la oposición quería. Es un buen punto que tocaste, porque efectivamente hay parlamentarios en general de la oposición que votaron en contra de esto. Se escuchó en las discusiones del Congreso de que ya se le había dado mucho, ¿cómo se dice?, ventaja a los independientes, y poco se entendía de que esto no solamente ayuda a los que me parece bien ayudarlos para que entren a la constitucional y discutir, pero esto también ayuda a los partidos, a la sobrevivencia de los partidos y a que todos juntos y juntas logren un mejor desempeño electoral y por lo tanto un mejor rendimiento de constituyentes electos y electas. Parece que no se entendió así y algunos lo entendieron como seguir dándole beneficios a los independientes en desmedro de los partidos que son tan importantes para la democracia y algunos efectivamente votaron en contra. ¿Será para el intento de proteger a los partidos en un sentido, en una mirada estrecha quizás? Muy estrecha, porque no queda nada, tenemos que resolver escaños, por lo menos ya Independiente está resuelto, entre comillas, no con todo lo mejor. El tema de los independientes está resuelto. Está resuelto, pero mal resuelto porque no permite pactos subpactos, pero está resuelto. Ahora, tú algo mencionaste, Boris, retomemos ese tema de las posibilidades que tienen los independientes hoy día. Si no pueden hacer listados con pactos, subpactos con los partidos, es casi dispararse en el pie, ir con listas solos, porque dispersan votos, por lo que explicaba Carolina. Entonces, ¿qué es lo que les queda a los independientes? Nada más que meterse a los partidos y ahí tener el apoyo de ellos e ir como siempre se ha hecho todas las elecciones. Independientes por cada partido, como lo está haciendo, lo va a hacer Agustín Esquella según el ejemplo que acabas de claro, que va a ir por el Partido Liberal. No hay otra opción. Yo creo que si tú quieres ganar efectivamente y tener un puesto dentro de esta Asamblea Constituyente, tienes que meterte con los partidos. Y no solo eso, sino que, como dice Carolina, no solo ganar el independiente del ejemplo, en este caso Agustín Esquella, sino que no generar dispersión de votos que va a perjudicar a otros candidatos, aunque él gane, claro, puede perjudicar a otros candidatos y romper los equilibrios al interior de la constitucional, ¿no? Hay algunos distritos en el que el discurso de los independientes es fuerte, entonces yo creo que van a poder organizarse, pero yo creo que son los menores. O sea, el distrito 10, por ejemplo, yo creo que es un distrito donde la lista de independientes no neutrales u otra, yo creo que va a lograr organizarse. El distrito 12, si claro, no pero igual puede dispersar votos. No, los va a dispersar. Claro. Lo que pasa es que en algunos lados sí van a lograr organizarse, creo. Al final el distrito Aranda, claro, puede salir, pero esa lista puede salir varios, pero va a quitarle votos a los candidatos de la prueba, en general. Los votos de la prueba se van a dispersar, exactamente, porque va a estar la lista de, lo pongo como ejemplo, Benito Baranda, que no tengo dudas, que va a juntar la firma y probablemente va a ganar. Tenéis la lista de Unidad Constituyente, va a tener la lista del Frente Amplio, no sé si el PC va a ir en una cuarta lista o en alguna de esas, ya tenéis 3 listas. ¿Y eso cómo electoralmente puede favorecer a la derecha si la derecha va en una lista o en 2? Lo que pasa es que los escaños se asignan por lista. Entonces, si la derecha sacó 100 votos, da lo mismo si tú entre las 3 listas de izquierda sacaste 500, porque si una sacó 100, la otra 150 y la otra 200,
el sistema electoral va asignando a los números más grandes. Entonces, si la derecha va unida y la izquierda va dividida en 4 listas, su votación va a ser menor. Da lo mismo que entre todas hayan sacado más que la derecha. El escaño se asigna por lista. Entonces, y parte de los números más grandes. Entonces, la lista unida obviamente va a tener más votos, entonces se parte asignando los escaños a esa lista más grande. Por Bueno, eso no conviene la división. Está clarito, está clarito. Entonces, esto que se aprobó por los de la norma independiente, que ya no está en tramitación, se aprobó con esta seria limitación que, como explica Carolina, ni siquiera fue impuesta solo por los parlamentarios de derecha, de gobierno, incluso partidarios del rechazo, ¿no? Sino que también por parlamentarios de la oposición. A mí me gustaría en eso, Boris, y te hago el encargo de aquí desde ya, hay que hacer una nota señalando cuáles fueron los parlamentarios de oposición que apoyaron esta norma de no pacto, porque es importante que la opinión pública lo sepa, ¿no? Es transparencia, ¿no? Transparencia, obviamente, sí. Oye, y vámonos entonces para que vayamos cerrando al último tema. El día que se constituya la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, ¿qué va a ser lo más importante? Porque yo he escuchado que lo más importante ahí viene el periodo de armar el reglamento, de cómo va a funcionar, cómo se van a tomar las decisiones, cómo van a recibir input de especialistas de otros lados, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuánto se va a votar o no se va a votar al final nuevamente, si existe aprobación de 2/3 de todo o solo va a ser por parte? Cuéntanos un poco eso, Carolina. Bueno, efectivamente, eso está establecido. La primera tarea que tiene la Convención Constitucional es escribir y darse un reglamento, porque eso no está definido. Se definieron algunas cosas en el acuerdo, como que se tengan que tomar las decisiones con 2/3, pero cómo va a ser la participación, cuándo sesionan, si reciben gente, a qué hora, van a funcionar por comisión, hay que elegir una mesa, todo eso no está definido y tiene que quedar en este reglamento. Entonces, esa es la primera pega, la primera labor de la Convención Constitucional. ¿Y ese reglamento, disculpa, por cuánto se vota? ¿También por 2/3? Sí, sí. Y esa pega va a ser difícil. Entonces, de hecho, bueno, por eso ya hay partidos, de hecho el Frente Amplio fue el primero que hizo un llamado a la oposición como a empezar a trabajar, lo cual puede haberse visto al principio como feo, ¿verdad? Porque los partidos de nuevo. A mí me parece bien adelantar la pega. Imagínate, la Convención Constitucional que estableció que puede trabajar 9 meses solamente y prorrogado por 3 más, 1 año. Fácil, podrían estar 6 meses solamente discutiendo el reglamento, si es que no hay acuerdo, porque son muchas cosas. Entonces, a mí me parece bien que los partidos no tienen para qué escribir el reglamento y decirle, tome, aquí está, apruébenlo, no, pero tener ciertos lineamientos y tener algún tipo de avance me parece relevante. Pero en ese reglamento efectivamente va a quedar establecido todo esto que falta y, bueno, el tema de la participación, que es súper importante, las asignaciones. Hasta ahora no se sabe si los constituyentes van a poder tener asesores, nada, como si van a funcionar por comisiones. Lo más probable, lo más razonable es que tengan asesores en las distintas materias para poder hacer bien el trabajo, ¿no? Es razonable. Podríamos sacarle alguno a los diputados. Claro, exacto, sí. Pero sí, todo eso tiene que quedar establecido en ese reglamento que yo espero, por supuesto, que traten de resolverlo lo más pronto posible. Sí, lo más importante es discutir los temas de la nueva Constitución. Y en esto, para que vayamos cerrando, Boris, tú que sigues la política tan de cerca, ¿qué ambiente hay de esta propuesta de algunos líderes de derecha, del mundo conservador, muy vinculado al rechazo, ¿no? De que no va a bastar, no debería bastar aprobar las normas 2/3, 2/3, 2/3, norma a norma, sino que después, antes de ir al plebiscito de salida, que la Convención Constitucional haga una aprobación de todo el texto en una votación con la mayoría de 2/3. ¿Qué se respira en el aire respecto de esa propuesta que alguien la sacó debajo de la manga y no existía? Digamos? Salió así, claro, es una propuesta bastante extraña, sui generis. ¿Qué ambiente se respira en el mundo político? Yo creo que por lo menos la oposición no está de acuerdo con eso. Ya, la oposición no, porque es como, vamos a tirar todo dentro de un gran paquete y vamos a votar todo sí, de esta manera es poco probable. Ellos por lo menos lo han dicho así. Esto no, la oposición está unida y cerrada. Sí, en eso está unida.
Está unida. Ya. ¿Y cuál sería- Al menos en eso está unida. ¿Cuál Que en algo esté unida. ¿Y cuál sería la importancia práctica? ¿Por qué sacaron ese conejo debajo del sombrero, Carolina? ¿Cuál es el sentido político práctico de eso? Porque yo creo que el cálculo que están haciendo es que la oposición o las fuerzas ya no sé si es las oposiciones no van a tener los 2/3, por lo tanto es otra forma de frenar de que salga la nueva constitución. Pero que además no tiene ningún sentido, porque el acuerdo estableció que esa decisión de definir si es que se aprueba o no se aprueba la constitución en sí misma completa, no es de la Convención Constitucional, es de la ciudadanía y por eso estableció el plebiscito de salida. Entonces, ¿qué sentido tiene además que se establezca este cortafuego antes si es que la ciudadanía va a leer la constitución completa? Entonces, no tiene ningún sentido. Claro, además que no tiene sentido porque el proceso constituyente es un proceso, es algo dinámico y se van a ir alcanzando acuerdos o no, Claro. caso a caso, paso a paso. Entonces, si se llega a un acuerdo en un caso concreto, en un momento concreto y se logran los 2/3, no necesariamente van a estar los 2/3 para ver el producto final. En el fondo es ponerle más cortapisa incluso a los 2/3, De todas porque, maneras. en fin. Bueno, yo creo que nos hemos entretenido harto. ¿Algo que agregar, Boris? No, solamente esperar qué es lo que va a pasar esta semana con los escaños. Con los escaños También reservados, muy reservados es un importante. punto que tenemos que resolver, ojalá. Ojalá, porque si no, nuevamente la clase política va a quedar al debe. Claro, claro, y vamos a quedar muy al debe en este proceso de reconocimiento de Chile como un ente, como un todo plural, ¿no? Y plurinacional. En fin, Carolina Garrido, muchas gracias por estar acá en el mostrador. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Boris Besama. Nos vemos en la próxima Semana Política.